Como digo, esta ley 14 de septiembre del 82, reguladora pues básicamente de los procedimientos penales, enjuiciamiento criminal, es muy antigua, si ustedes se fijan, año 1882, hace siglos ya. ¿Qué ha ocurrido con esta ley? Que la parte de acusar y condenar está muy relacionada con los derechos fundamentales, con las garantías constitucionales, sobre todo con el artículo 24 de la Constitución, derecho a juicio justo, sin dilaciones, juez predeterminado, que hoy veremos algunas cositas, y primero, es muy difícil modificar el sistema de enjuiciamiento. Segundo, está muy relacionada con los delitos. Ahora entraremos a ver, entraremos a ver muy poquito, pero bueno, la existencia de un código penal que regula todos los hechos, todas las conductas que las consideramos delitos y las castigamos con penas, ¿vale? Pues es muy difícil, es muy férreo, es muy duro modificarlas de la noche a la mañana. Eso hizo, además de que estamos hablando del Poder Judicial, que, entre comillas, no interesa tanto que se mueva al Ejecutivo y al Legislativo, pues todo ese conjunto de factores han hecho que esa ley sea tan antigua y no se haya venido modificando en bloque, sino que esté sujeta a multitud de reformas parciales que lo que producen es que convivan en la misma ley o en el mismo cuerpo legal términos tan extraños como conexión a Internet o telemáticamente, con frases arcaicas del siglo XIX, como por ejemplo el juez sin levantar mano dictará no sé qué, no sé cuántos, o se harán las testificales pasando por el alguacil, vaya usted a saber, ¿vale? Entonces, ¿cómo abordamos el estudio de esas cuestiones? Pues miren, cuando vayamos pasando por algunos artículos que estén completamente en desuso, pues lo diremos así. Y lo previsible es que esos artículos con esas frases raras o con esas frases caídas en desuso no entren. Nosotros al estudiar ya los actos de comunicación vimos un ejemplo. Hablábamos en civil de exhorto, ¿verdad? Para todo. Sin embargo, en penal nos encontrábamos con suplicatorios, exhortos y cartas órdenes o cosas así. Ya advertimos que se debe a esto, a un retraso en la reforma global de una ley, no ha habido una reforma en bloque y no se han podido sacar de ahí esas frases, esos artículos, esas referencias que están completamente anticuadas y completamente en desuso. Ya nadie va a librar un suplicatorio, se libra un exhorto y todos los órganos entienden de lo que estamos hablando. Eso ha sido superado por la realidad, pues en este caso de la ley de enjuiciamiento civil, que sí está mucho más actualizada. Vale. Dicho eso, también debo decir que es una ley con una estructura bastante similar a la que trae la ley de enjuiciamiento civil. Partimos de una parte general, la primera parte de la ley dedicada a cuestiones pues de conceptos, hasta dónde llega la jurisdicción, competencias, que vamos a ver hoy 4 o 5 cositas, ¿vale? Distribución de los asuntos orgánicos, competencias objetivas, competencia territorial, cuestiones de los jueces, ¿vale? Cuestiones de competencia y cómo se resuelven entre los propios tribunales, para luego entrar un poco a abordar las formas de empezar estos procedimientos, quiénes son las partes que intervienen, referencias al Ministerio Fiscal en toda esta parte procesal penal, formas de iniciar los procedimientos, pues ya entrando en la primera parte de ese ordinario, pues la denuncia, la querella, la necesidad de procurador en todos estos procedimientos o de abogado, estas cuestiones que podemos llamar genéricas se siguen manteniendo al inicio de la ley. Para luego abordar un llamado procedimiento ordinario, que también se denomina sumario, para luego abordar un proceso abreviado, que también tendrá sus 2 fases, para luego abordar, a medida que avanza la ley, para luego abordar los distintos procesos especiales. ¿Vale? Hoy veremos una visión global de cuáles son esos procedimientos. ¿Me tengo que saber todo? Pues un buen opositor se lo sabría todo. ¿Puedo ceñirme un poco a los temas e ir eliminando o dejando de ver algunas cosas? Habrá algunas partes que no sean tan importantes, pero sí que tenemos que conocer un poco todo lo que nos podemos encontrar en un procedimiento, ¿vale? Bueno, dicho estas cuestiones, pues abordaremos hoy simplemente un poco la visión inicial de cómo funciona la jurisdicción penal. Miren, como les dije, nosotros en esta jurisdicción, los órganos que pertenecen a la jurisdicción penal van a conocer de una o de otra manera, van siempre a investigar o a enjuiciar
hechos que puedan o no ser delito. El Código Penal, que es una ley que regula este código, nada, como veíamos en civil para el Código Civil, en penal tenemos un Código Penal. Tiene el derecho sustantivo, es decir, el Código Penal recoge todos los delitos contra la propiedad. Bien, el robo, el hurto, los daños, la apropiación indebida. Bien, todos los delitos que se pueden cometer contra las personas, el asesinato, el homicidio, las lesiones en todos sus grados, más graves, menos graves, órgano principal o no, los delitos contra la libertad sexual, desde la violación más grave hasta un simple acoso o abuso sexual con carácter leve. Bien, todos los tipos vienen delimitados, definidos perfectamente qué es cada cosa en el Código Penal. La mecánica del derecho penal no la vamos a estudiar ahora ni nada de nada, pero sí sabemos que lo que dice el Código Penal va a ser cuáles son los delitos y que se tiene que cumplir al pie de la letra todo lo que dice el Código Penal para que eso pueda ser un delito, ¿vale? Si decimos que el robo con fuerza está caracterizado por sustraer una cosa ajena empleando fuerza, violencia, intimidación, robo con fuerza, robo con violencia o robo con intimidación. Si no hay violencia, si no hemos acreditado que existe violencia en ese procedimiento, se nos cae todo el objeto del proceso, ¿verdad? Bien, pues los procedimientos van a seguir siendo esos raíles legales del procedimiento, procesales, ese inicio y ese fin por sentencia, que nos van a llevar, en este caso, a considerar probado o no probado unos hechos, considerar los delitos del artículo tal del Código Penal y, en consecuencia, atribuirles una pena. El Código Penal también contempla cuáles son las penas que prevé el legislador para cada uno de los delitos. Todo esto está, para el que no lo haya visto nunca, pues súper detallado en el Código Penal mediante los tipos, subtipos, tipos agravados, ¿vale? No es lo mismo pegarle un puñetazo a alguien en el hombro causándole un hematoma que cortarle con un sable un brazo que es además el brazo derecho que usa para firmar y encima es pianista el pobre señor, ¿vale? Lesiones hay de muchos tipos. Eso va a ser una calificación de delitos, un procedimiento para cada uno de estos hechos y si al final se demuestra todo, al final, ahora veremos todo lo que hay en medio, que es lo que nos interesa a nosotros, se le dictará una sentencia de condena al autor de esos hechos y cumplirá una pena. El mundo penas también irá surgiendo a lo largo del estudio de todos los procesos porque a cada delito le corresponde una pena, una o varias penas, y las penas también vienen graduadas. También hablaremos penas graves, penas menos graves y penas leves. Pues bueno, ¿eso dónde lo tenemos? En el Código Penal. ¿Me lo tengo que saber? En absoluto. Jamás se tienen que aprender para esta oposición ningún artículo del Código Penal de memoria. Pero hombre, sí que tenemos que saber un poco cómo funciona el Código Penal, qué significa cuando hablamos de delitos leves o delitos graves o menos graves, y cuando decimos que te impongo una pena o una medida de seguridad, saber un poco a qué me estoy refiriendo, ¿vale? Simplemente eso. Eso lo iremos viendo y además irá surgiendo de una forma natural porque me van a oír decirlo 20.000 veces, en los test le va a salir un montón, incluso en los prácticos. En estos prácticos se aprende un montón, ¿vale? En los prácticos de penal van ustedes a ver que aprenden un montón de cosas que no tienen que ver con el asunto, pero que les van mezclando. Al que le guste el derecho penal, pues le va a encantar esta parte, y a mí, yo soy uno de ellos que me gusta, y verán también como nota principal, antes de entrar a ver la materia, los principios que regulan este proceso, que va a ser un procedimiento no tan rígido, mucho más flexible, mucho más alternativo, ¿vale? Sobre todo en lo que llamamos fase de instrucción. Ahora veremos esas cositas un poquito más adelante. Va a permitir, como aquí entran en juego operadores jurídicos distintos, no solo está lo que dice la ley, la audiencia previa, el juicio, los escritos, los documentos y ya está, sino que el juez se encarga de una investigación, el fiscal actúa como parte activa y puede ir pidiendo cosas, la policía tiene un papel súper importante en los procedimientos y nos puede ir aportando alguna cosa nueva y en base a esas cuestiones, ese proceso vivo pues nos va llevando dentro del mismo raíl general, nos va permitiendo hacer distintas diligencias, realizar distintas actuaciones. Bueno, pues tenerlo en cuenta también, ¿vale? Bueno, pues ahora, dicho toda esta introducción más bien artística que jurídica,
sí que nos metemos un poquito a la primera parte o los detalles que yo creo más importantes para empezar de primer día sobre la jurisdicción penal. Miren, hay una cosa súper importante que tenemos que entender de cualquiera de los procedimientos penales. Aquí ya les ponemos un poco, 2 o 3 de los principales procedimientos, ahora los veremos en detalle cuáles son, ¿vale? Todos están en nuestra ley, bien, menos el jurado, que el jurado va en una ley aparte, ¿vale? Casi todos los anexos de los exámenes lo ponen en un tema aparte, nosotros lo estudiaremos articulito por articulito. Y del tribunal de jurado y del procedimiento de jurado decir que siempre cae, pues, ¿cuántas sé? O 2 o 3, o 1 o 2 en cada... No, sí caen, sí caen. Siempre caen de esa ley, ¿vale? En auxilio han caído un par de ellos. Lo que tiene esa ley es que es bastante amena. Como hemos visto muchas películas de Tribunal de Jurado, la afrontamos como si fuera un poco cinematográfica y es una ley bastante sencilla de estudiar, ¿vale? No es muy larga tampoco y tiene 2 o 3 articulitos complicados, el resto son muy sencillos. Pero bueno, eso irá aparte, ese tema está... Y normalmente las preguntas que han caído del jurado, casi todas siempre han sido en cuanto a la formación del jurado, como los números y toda la historia. Sí, es bastante sencilla. Pero no es, bueno, la ley del jurado en sí, verá que le va a gustar. El que la haya visto, pues lo sabrá. Sabe que es una ley distinta, sí. Una parte bastante amena. En todos los procedimientos penales, excepto en el de juicio por delito leve, que es el primero de más abajo, la infracción más pequeña que podemos cometer, antes se llamaban faltas, ahora se llaman delitos leves, ya todos son delitos, ya no existen las antiguas faltas, ¿vale? Que era la infracción más leve que se podía cometer en el Código Penal, pues bueno, ahora se llaman, unos han pasado a ser delitos leves, otros han sido despenalizados y ya no se considera una infracción penal, ¿vale? Que te va a ser castigada por el Código Penal. A lo mejor administrativamente te puede poner una multa el ayuntamiento o tráfico, pero no es un delito de ningún tipo. Bueno, pues excepto ese procedimiento de juicio por delitos leves, que será el último que estudiemos, en todos los demás procedimientos es necesario saber que el procedimiento funciona siempre en base a 2 fases completamente diferenciadas, 2 fases que se dirigen a cosas totalmente distintas y que empiezan y terminan en momentos claves, ¿vale? Dictados por el juez o tribunal, en los que se inicia y se termina cada una de esas fases. Me refiero a la separación del proceso penal en general en las fases de instrucción y en las fases de enjuiciamiento. La ley en los distintos procedimientos lo llama de una manera o lo llama de otra, pero la idea general que se nos tiene que quedar es que estas 2 fases son bien distintas, sirven para cosas distintas y en cada procedimiento van a existir, salvo en ese que hemos dicho de juicio por delito leve. Además de eso, en algunos procedimientos nos vamos a encontrar incluso con una fase puente, una fase intermedia entre el fin de la instrucción y el inicio de la fase de enjuiciamiento. ¿Vale? Lo llamaremos fase intermedia, fase de preparación de juicio, cada procedimiento le dará un nombre, pero si entendemos que se trata de lo mismo, no nos vamos a perder. Muchos de los que estudiamos la ley, o muchas de las que estudiamos la ley, al final de estudiarla, nos quedamos con una sensación de no sé dónde estoy. Si me leo el artículo 300, no sé dónde estoy. O si me hablan de proceso sumario o del auto de procesamiento, no me sé ubicar. Y muchas veces el origen de esta pérdida o de esta desorientación está en una cuestión tan fácil como esta. No tener la estructura o el porqué de la ley desde el inicio. Con esta mini explicación lo que intentamos es eso, que desde el principio sepamos que los procedimientos que tiene la ley están divididos o están formados por esas 2 fases, instrucción y enjuiciamiento. ¿Y qué son esas 2 fases? Pues miren, en general, para cualquier tipo de procedimiento va a ser muy sencillo. La instrucción de un procedimiento o la instrucción de una causa por algún delito siempre va a estar orientada a practicar las diligencias necesarias para averiguar, miren, las 5 cosas que nos harían falta si fuéramos jueces. ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha cometido? ¿Dónde se ha cometido? ¿Cuándo? Si tenemos el porqué, pues miren, mejor. ¿Y quién es el autor? ¿Qué, quién, cuándo, dónde? Y bueno, y si tengo el porqué, el motivo de por qué ha cometido este delito contra esta persona, pues mejor, ¿vale? Las diligencias encaminadas a la averiguación del delito
averiguación del presunto autor, acreditación de daños, resultados, todo lo que causa el hecho, ¿vale? Lugar donde se ha cometido. ¿Por qué es importante el lugar? Porque vamos a tener una competencia. A lo mejor yo no soy el juez encargado de esa cuestión, por normas de competencia le toca al de otro partido. Eso ya lo hemos visto en civil, exactamente igual, o bueno, parecido lo vamos a tener aquí. Esa fase de instrucción se dedicará a toda esa parte de investigación de hechos, personas y resultado del delito, todo lo que esté relacionado. ¿Cómo se va a hacer? Pues miren, hay casi 200 artículos de ley que nos dicen cuáles son todas las diligencias que se van a realizar en la fase de instrucción. Y hay una curiosidad también que nos va a servir para ubicarnos. ¿Ven ustedes cuando marcamos aquí procedimiento ordinario, juicio ordinario, o también llamado sumario? ¿Vale? Vayamos asimilando estas dos fases, estos dos nombres para el mismo procedimiento, y pongamos en nuestra mente que el ordinario o sumario es el más grave, es el procedimiento de los delitos más graves, los que están penas, con las penas de prisión más graves, los asesinatos los homicidios más feos, los delitos más importantes pecuniarios o económicos, todas esas cuestiones que lleven penas muy altas, ¿vale? Juicio ordinario. Pues en la regulación que tengamos de la instrucción del sumario es donde vamos a tener casi 200 artículos que nos van a decir cuáles son todas esas diligencias, qué es la inspección ocular, qué es el levantamiento del cadáver, qué es una denuncia, qué es una querella, qué son los atestados de la policía, qué son las declaraciones o qué es una detención, quién puede detener y quién no. Paso a paso nos van a ir desmenuzando todas las diligencias que nos podemos encontrar en una fase de instrucción de un gordo, de un sumario importante, para luego no tener que ponerlas en los abreviados, no tener que ponerlas en los juicios rápidos y mucho menos en los leves o en los especiales, ¿vale? Ya están puestas en la ley y tiraremos de ellas. ¿Qué quiere decir? Que las normas del sumario, si son necesarias, actuarán de manera supletoria en los distintos procedimientos menores o distintos procesos especiales. Nos suena esto, ¿verdad? Al ordinario en civil y cogemos de él lo que nos haga falta, actúa supletoriamente. Bien, pues eso también nos va a ocurrir y es otra norma, otra forma de ver la ley que nos permite situarnos perfectamente en cada artículo y saber, mira, estoy en una declaración de testigo, tengo que usar este artículo, pero sé que no estoy en un ordinario, aunque coja el artículo de aquí, del 321, vale, el perito, me da igual, pero yo sé que estoy en un PA. Bueno, pues ya está, no hay problema. Vale, bueno, como digo, fase de instrucción, averiguación de esas claves, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué también. El por qué no es importante, aunque siempre explica muchas de las conductas. Y fase de enjuiciamiento muy diferenciada a consecuencia de que hemos terminado una instrucción con éxito, es decir, con todas esas preguntas resueltas y averiguadas y con todos esos indicios que nos pueden dar lugar a preparar un juicio por un delito contra alguien al que se le acusa y se le pide una pena. Y luego ya un juicio oral con todas las garantías, ¿vale? Esa segunda fase, la de enjuiciamiento, también en cada uno de los procedimientos se le puede dar un nombre u otro muy parecidos y lo que refiere esa fase es la de enjuiciamiento, es decir, el juicio oral y la sentencia, dictado de sentencia. Como les digo, hay procedimientos en los que nos encontramos una fase intermedia en la que, dependiendo del proceso, dotamos a las partes de abogado y procurador. Esto es muy importante para equilibrar las armas de defensa y de acusación, para que puedan desenvolverse con igualdad de armas y actuar en todas las diligencias que se tengan que realizar. Y en definitiva, pues a veces se envían los autos ya concluidos a el órgano competente para enjuiciar. Cuando le ponemos aquí juez imparcial, hablamos de otro principio fundamental del proceso penal. El juez que enjuicie, realice el acto de juicio, ¿vale? El acto de juicio es, pasen los abogados con su toga, nos sentamos en el estrado, en la parte que nos corresponde, y vamos desarrollando la prueba, toda la prueba que se haya propuesto y admitido.
y ante el juez y el Ministerio Fiscal y las partes pueden ir preguntando y, bueno, se practica todo tipo de pruebas, declaraciones de denunciantes, perjudicados, víctimas, declaraciones de testigos, peritos, periciales, documental, la misma prueba que hemos estudiado básicamente en civil, pero aplicada a un hecho que ha ocurrido, que alguien presenció, pues si hubo una pelea en un bar, alguien lo habrá visto, el camarero va como testigo y testifica delante del tribunal que va a dictar sentencia. ¿Verdad que si este juez que está en el juicio se ha tenido que tragar toda la fase de instrucción, permítanme la palabra tragar, si ha tenido que desarrollar toda la parte de instrucción, desde el levantamiento de cadáver, con toda la sangre allí, con el señor a lo mejor más tieso que un alambre, ¿verdad? Porque llevaba muerto no sé cuántos días, sangre alrededor, la habitación desordenada, o la víctima de violencia de género llorando delante del juez porque este marido me pegó, me hizo esto, me hizo lo... ¿Verdad que? O el cuchillo lleno de sangre, o el cargamento de droga y los cogió y lo vio. ¿Verdad que si este juez lleva a cabo todas esas diligencias, va a estar un poco empapado y puede que esté, de la información me refiero, y puede que esté ciertamente contaminado para dictar sentencia? Puede que ya tenga una idea preconstituida sobre si es culpable la persona detenida, si no es culpable, si el testigo miente o no miente. Es muy posible. Pues la ley ya contempla eso y en base a el artículo 24 de la Constitución también, pero sobre todo al principio fundamental del juez imparcial, se establece que tenemos que separar la fase de enjuiciamiento de la fase de instrucción, hasta el punto de que las realicen jueces distintos. Por eso en muchos procedimientos lo que hacemos es terminar la fase de instrucción, preparar el juicio si hay fase intermedia y luego remitir toda la causa junto con las piezas de convicción, la droga, las balanzas, el cuchillo, todas las piezas que hayamos incautado, al juez que libre, puro, limpio de pecado y sin conocer nada, va a coger solamente nuestro procedimiento, bien en papel o bien telemáticamente, pero sin conocer a las personas, sin haber visto la sangre, sin haber visto la droga, sin haber visto toda esa parte que, bueno, no deja de ser más o menos impresionante y que puede impresionar de una manera al juez hasta el punto de hacerle perder esa imparcialidad. El juez que dictará sentencia no es el juez de la instrucción, con las salvedades de, bueno, hago una pregunta para los expertos, para los que ya lo sepan. ¿Qué salvedades tenemos? ¿En qué casos sí que dicta sentencia el mismo que instruyó? ¿Hay algún caso? ¿No hay ninguno? ¿Nos acordamos ahora? Bueno, continuando con esta distinción o con este principio fundamental de separación de la instrucción y del enjuiciamiento, vemos o dijimos que en cada procedimiento que la ley regula, además por este orden, juicio ordinario, procedimiento abreviado, juicios rápidos por delito y los que vienen ahora. En cada procedimiento, a las fases de instrucción o de enjuiciamiento las denomina de una u otra forma. Esto se debe, pues bueno, un poco a la antigüedad de esa ley que no lo ha categorizado de la misma manera, o bien porque las diligencias a practicar no son exactamente igual en uno u otro procedimiento. En algunos se practica por la policía, en otros es el juzgado el que las va encargando, en fin, hay determinados matices que los hacen distintos y a lo mejor tiene un nombre distinto por eso. No me enrollo mucho. En el juicio ordinario, la fase de instrucción la tenemos en el libro segundo, estos artículos que tenemos aquí, olvídense de momento, y la llama diligencias del sumario, así de sencillo. Empieza con la inspección ocular, como les dije, levantamiento de cadáver, el lugar de aparición, todos los vestigios que quedan en el lugar de los hechos, la recogida y el análisis, en fin, un montón de diligencias, la denuncia, la querella y el atestado, en fin, va haciendo un recorrido por todas esas diligencias que se han de practicar. En esa parte, en estos articulitos, es donde nos lo define exactamente cuáles son esas diligencias y cómo se practican. Ya las iremos viendo poco a poco en cada uno de los procedimientos y así las estudiaremos de una forma más amena, creo yo, y que no empezar desde un artículo y terminar en otro. Sin embargo, la fase de enjuiciamiento la recoge en el libro tercero, después de terminar toda la instrucción, y la denomina pues del juicio oral, ¿vale? Preparación y celebración de juicio con toda la remisión al juzgado o tribunal correspondiente.
Yo no les he añadido que después de un juicio habrá una fase de recursos, ¿vale? No estamos de acuerdo con la sentencia porque me han caído 4 años de prisión y yo creo que con 2 suspendidos tenía bastante, como la Pantoja, quiero que se me suspenda la pena. Bueno, pues presento el correspondiente recurso, tendremos recursos de apelación, tendremos recursos de reforma, los veremos, ¿vale? No sé si hoy no creo que nos dé tiempo, pero los veremos. Celebración de juicio, sentencia, fase de recursos si las hay, y cuando la sentencia sea firme, igual que veíamos en la jurisdicción civil, tendremos que hacer cumplir esa sentencia. Recuerden la definición de jurisdicción, dictar sentencia y hacerla cumplir. Pues tendremos que abrir, en vez de una ejecución judicial, que decíamos en civil, una ejecutoria penal. Bien, pues abriremos una ejecutoria penal y procederemos a hacer cumplir las penas que se hayan impuesto. Aquí siempre vamos a hablar de personas absueltas o personas condenadas, ¿vale? De manera que al absuelto no habrá que hacerle cumplir nada, la sentencia le será favorable, al condenado sí que le haremos cumplir las distintas penas que se puedan imponer. Penas del tipo de prisión, por supuesto, la máxima de las prisiones, que es la prisión la no revisable, la prisión permanente no revisable, la prisión en los distintos regímenes, los trabajos en beneficio de la comunidad, las multas, la localización permanente, pues estos son penas que se pueden imponer. Como les digo, eso en la última parte del procedimiento, pero siempre atendiendo a fase de instrucción y fase de enjuiciamiento. El procedimiento abreviado, la palabra abreviado nos vuelve a dar una clave de por qué este procedimiento es diferente. Hay efectivamente una reducción de trámites y una reducción en los plazos, pero viene definido el procedimiento abreviado porque se encarga de unos delitos de penas y de gravedad inferiores a los del sumario o juicio ordinario, ¿vale? Entonces, también tiene sus 2 fases. Fase de instrucción para la investigación de los hechos, las personas y las condiciones en que se han producido. En este caso, la ley los denomina diligencias previas. No les he puesto ya los artículos aquí a continuación porque, vamos, esto nos tocará el próximo día, creo yo, con todo el procedimiento abreviado. A esa fase de instrucción se denomina diligencias previas. Muchos, los que estén en penal, pueden llegar a equivocarse y decir que las diligencias previas son un procedimiento. No lo equivoquemos, ¿vale? Porque a lo mejor yo mismo, por ejemplo, en la Orotava trabajo ahora mismo en penal y algunos de los procedimientos, entre comillas, que llevo son diligencias previas. Pero ¿cuál es la realidad que está detrás de eso? Que al yo estar en un juzgado de instrucción, el órgano judicial solo se encarga, por competencia, solo se encarga de la fase de instrucción. Por lo tanto, yo en un abreviado solo podré llegar hasta la preparación, la fase intermedia de preparación, y luego ya tengo que soltar el procedimiento, porque hay otro órgano superior jerárquico o de mayor rango, los llamados penales, que son los que se encargan de celebrar el juicio. Al yo llevar imagínense que solo llevara diligencias previas en mi juzgado, pues no quiere decir que yo lleve un procedimiento. Yo me encargo de una fase del procedimiento, de la instrucción de ese procedimiento abreviado. Las diligencias previas son la fase de instrucción del procedimiento abreviado. Ahí investigamos, libramos oficio para que venga este señor y nos aporte un informe. Si se trata de una alcoholemia, pues traigo al señor a ver si quiere declarar y reconocer que se había tomado 2 o 3 copas de más y que pitó y que le detuvieron allí y tal y tal y tal. Bien, cuando eso esté terminado, mi trabajo en mi juzgado de instrucción habrá terminado, pero el procedimiento continúa. Yo preparo el juicio, fase intermedia del procedimiento abreviado. En este caso se llama, en vez de juicio oral, bueno, aquí no tenemos fase intermedia, sino el auto de procesamiento y 2 o 3 cosillas más. Preparación de juicio oral, bien, fase intermedia. La hace el juzgado de instrucción, en este caso, bien, no tiene importancia, ya lo estudiaremos. Pero yo no puedo meterme en la otra fase. Yo no puedo señalar para que vengan a juicio, no puedo ni mucho menos convocar para que celebre mi juez. No, eso se encarga ya el juzgado de lo penal. Fase de enjuiciamiento del procedimiento abreviado se llamará
juicio oral y sentencia. Pues ¿para qué sirve? Más claro el agua. Señalar y celebrar el juicio oral. Aquí tendremos algunas cositas intermedias, como es proposición de nueva prueba, admisión, suspensión y señalamiento de juicio, bueno, cuestiones preliminares si hay alguna cosa rara, ¿vale? Celebración y sentencia, perfecto. Y cuando terminemos los recursos que pueda caber contra la sentencia, pasaremos a ejecución, la llamada ejecución penal, EPE. ¿Quién se encarga normalmente de la ejecución de las sentencias? Apréndanselo ya para siempre, el mismo órgano que dictó la sentencia. Normalmente. También pregunto si alguien se acuerda alguna excepción en las que dicte sentencia un órgano, pero la ejecución la realice otro órgano distinto. Si alguien se acuerda, que se atreva por ahí, de los que ya hayan estudiado, claro. Bien. Otro ejemplo más de que la fase de instrucción y la fase de enjuiciamiento reciben nombres distintos. Pues miren, en una serie de delitos todavía inferiores a los que pueden ir por procedimiento abreviado, ya entraremos a cuáles son cada cosa, no se crean que no nos lo vamos a aprender, los llamados procedimientos por juicio rápido por delito. Este procedimiento se introdujo en una de esas reformas que cada cierto tiempo vienen, y la verdad que ha sido una de las reformas más acertadas que hemos tenido, pues yo me atrevo a decir que en casi todas las normas procesales. ¿Qué ocurría? Pues ocurría que los procedimientos inmediatamente anteriores, los procedimientos abreviados, estaban colapsados hace ya unos 15 años, creo, aproximadamente, estaban colapsados tanto en la fase de instrucción, por los distintos juzgados de instrucción y juzgados mixtos, como sobre todo en los penales. Todos los penales de España tenían una bola de señalamientos de juicio increíble y no daban abasto. Por mucho que señalaran en el año, cada año se les acumulaban más y más procedimientos. Ustedes piensen que los juzgados de lo penal de Santa Cruz, por ejemplo, que reciben causas terminadas, instruidas todas, de los mixtos y de los juzgados de instrucción de toda la provincia, hablamos de 9 juzgados de lo penal, y hablamos pues de casi 40 juzgados mixtos y de instrucción, me estoy quedando corto creo, que trabajan lo mismo, 365 días al año, porque la instrucción no tiene inhábiles, todos los días del año son hábiles para la instrucción. Pues esos juzgados terminaban sus causas como diligencias previas, transformaban a PA y lo enviaban, iban colapsando los penales, con lo cual teníamos muchos juicios pendientes. ¿Qué se diseñó? Una reforma del Código Penal de manera que determinados delitos, que ya entraremos a conocer qué tipos de delitos, qué penas máximas pedidas y qué condiciones en la persona se tienen que dar en el presunto autor para que se pueda encausar por juicio rápido, ¿vale? Se instruyeran en el juzgado de instrucción, su fase intermedia mínima también se realiza en el juzgado de instrucción, y el enjuiciamiento y sentencia pudiera darse en el juzgado mixto o en el juzgado de instrucción a través de una fórmula que se llamó sentencia de conformidad, ofreciéndole en acuerdo con el fiscal una rebaja de las penas. Se conformaba la persona, se conforma de hecho multitud de, casi todos los días en mi juzgado, ¿vale? Se conforma con el hecho, reconoce ser el autor de ese delito y se conforma con la mayor de las penas pedidas por el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras. Se realiza un trámite que se denomina juicio oral mediante una comparecencia del juzgado y se obtiene una sentencia que no la dicta el juzgado de lo penal, sino que la dicta el propio juzgado de instrucción o el propio juzgado mixto. Con eso, ¿qué hacemos? Descargar de sentencias, montón de sentencias de conformidad que ya no tienen que subir hasta el juzgado de lo penal para juicio, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, esta fase de juicio oral y sentencia se fue descargando durante estos años. Bueno, y hasta aquí, porque el posible fallo que es que en la conformidad el señor no esté de acuerdo, eso implica llevarlo al penal, son los menos casos que tenemos, ¿vale? Y además se estableció una regulación que ya veremos para que este juicio en el penal siga siendo rápido, siga celebrándose de una manera rápida.
No voy a entrar más porque esto tendremos ocasión de verlo en su momento. También le da distintos nombres. En el juicio rápido por delito, la fase de instrucción se va a llamar diligencias urgentes. Aquí es donde yo les decía que le dan un nombre distinto porque a lo mejor la policía interviene, el juzgado realiza citaciones ante el juzgado de guardia, entra el juzgado de guardia que no tiene que ser el mismo, si se trata de violencia de género hay un juzgado especializado, en fin, una serie de condiciones que son distintas a lo que ocurre en las diligencias previas. Por eso puede que le den un nombre distinto y porque son más rápidas en el tiempo, se producen en la semana de guardia como máximo. Vale. Bueno, pues le damos un nombre distinto. ¿Pero qué vamos a averiguar en las diligencias urgentes y en las diligencias previas? Exactamente lo mismo, pero por distintas maneras. El qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Vale? La instrucción de un procedimiento. El delito será distinto, las formas de conocer por parte del juzgado pueden ser distintas, pero el objeto de la fase, que es lo que yo quiero que entiendan, va a ser lo mismo. Por lo tanto, al final nos va a quedar las distintas fases de instrucción. Pues miren, la fase de instrucción del sumario, la fase de instrucción de un procedimiento abreviado o la fase de instrucción de unas diligencias urgentes, juicio rápido, ¿vale? De un juicio rápido por delito. Cambiará el delito, cambiará la forma, pero las fases son para lo mismo. Ok, espero que esto se haya entendido y que no haya sido muy pesado yo con este asunto. Pues sí que es lo que estás haciendo es una introducción a sí, lo que todavía no. El temario sí. de penal. Empezarás a desglosar ahora todo. Nosotros empezaremos por las diligencias previas e iremos cogiendo de cada diligencia de instrucción, pues todo lo que nos haga falta. La inspección ocular, veremos la inspección ocular. Todo va a ir poquito a poco desgranado y ahí será ya artículo por artículo. Voy a irme aquí. Miren, en cuanto a los procedimientos según la ley, ya conocemos el procedimiento ordinario, también llamado sumario, y conocemos el procedimiento abreviado, también denominado diligencias previas, procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque tiene dos fases. Ahora sí entendemos por qué tiene dos nombres o dos fases. Tienen que memorizar para empezar este primer artículo, que va a ser la clave de cuando un delito va a ir por procedimiento ordinario, por sumario, y cuando un delito va a ir por previas o va a ir por abreviado, ¿vale? Va a ir por el cauce de procedimiento abreviado. Si ustedes van a la ley, al artículo 757, que bueno, no hace falta que vayan, yo voy a ir para que lo tengan. En el artículo 757, que a priori no tendría que ver con el procedimiento sumario, ¿verdad? Porque está metido en el que nosotros vamos a empezar a ver, en las diligencias previas. Procedimiento abreviado, diligencias previas. Nos dice que por este cauce, que por las diligencias previas, van a ir los delitos cuya pena o que estén castigados con una pena privativa de libertad de hasta 9 años. ¿Vale? Nos está distinguiendo, nos está poniendo, sin decirlo, el límite a partir del cual vamos a ir a un sumario. Porque desde que tenga 9 años y un día por el Código Penal, ese delito, el que sea, homicidio, homicidio imprudente, lesiones graves, abusos sexuales, violaciones, algunos determinados económicos que por lo sustraído lleven más pena, todos los delitos, tráfico de drogas, tráfico de trata de blanca, etcétera, 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 delitos más graves de 9 años de prisión, vamos a tener que canalizarlos por la instrucción y el enjuiciamiento del sumario. ¿Vale? Por lo tanto, primer artículo para nosotros saber cuál procedimiento elegir a la hora de tramitar en un juzgado, 757, que si bien está en las diligencias previas, nos sirve para delimitar cuáles son los delitos que van por sumario. Pena privativa no superior a 9 años. Fíjense que el artículo dice no superior, que es lo mismo de hasta 9 años. Que no supere los 9 años quiere decir que los 9 años son para el procedimiento abreviado, diligencias previas. Bien, la ley contempla otros tipos de procedimientos. Hemos hablado ya del juicio rápido por delito con sus dos fases, diligencias urgentes y juicio rápido. Hablamos de un solo procedimiento con dos fases. ¿Y qué procedimientos en base a la pena pueden ir por este tipo de juicios rápidos? Recuerden que se intentan terminar a través de una conformidad por el propio juzgado que instruye.
Pues los delitos con una pena privativa de libertad que no exceda de 5 años, que no pase de 5 años. Eso lo tenemos en otro artículo de competencia. Ustedes dirán, ¿y por qué empieza este hombre por estas locuras? Porque lo primero que pretendemos es que tengamos claro qué procedimientos vamos a estudiar. Y para saberlo, yo creo que hay que relacionarlos siempre con qué delitos van a ir ahí, ¿vale? Por lo tanto, las primeras claves de los procedimientos tienen que ir por este cauce, por qué delitos y qué procedimientos van. Bueno, los delitos que no tengan una pena de prisión privativa de libertad es que te quito tu libertad, ¿verdad? Prisión, que no se pase de los 5 años. Por lo tanto, el límite se marca ahí. Un robo con violencia por el que el Código Penal me esté pidiendo entre 5 y 7 años, si la pena que me están pidiendo es de 6 y medio, no podré yo ir por diligencias urgentes, juicio rápido, es decir, nunca va a poder tener una sentencia de conformidad, ¿verdad? Bueno, pues está diseñado para eso, para que ese robo grave o esas lesiones graves se lleven por su correspondiente procedimiento abreviado. Bueno, si no existiera pena de prisión, que puede ser cualquier otra pena, sube hasta un máximo de 10 años. Esto no suele ocurrir porque casi todos los delitos llevan algún tipo de pena de prisión, ¿vale? Casi todos los delitos que pueden ir por juicio rápido o diligencia urgente va por prisión casi siempre, ¿vale? Bueno, ese articulito que nos regula en el caso de los juicios rápidos es el 795, pero no hace falta tanto como este, ¿vale? Este sí, porque muchas veces nos preguntan de eso, el procedimiento ordinario, y tener en cuenta la preguntita trampa, que no exceda de 9 años, ¿vale? Si excede de 9 años, al sumario. Si es menos de 9 años, al procedimiento abreviado. Hasta 9 años es lo mismo, hasta 9 años el abreviado. Que supere los 9 años, al ordinario. 5 años es el límite para urgentes, ¿vale? Bueno, otro procedimiento que nos regula la ley, el juicio sobre delitos leves. Al inicio de la introducción ya dije que antes existía una infracción penal en el Código Penal que considerábamos la más leve, que se llamaba faltas. Se distinguía entre delitos graves, menos graves, leves y las faltas. Las faltas tenían la peculiaridad de que eran pues infracciones penales, pero muy poquito graves, muy poco significativas. Se les aplicaba una pena pues de localización permanente o de multa o de trabajo en beneficio de la comunidad, pero muy leve, de días nada más. Y tenían la peculiaridad de que no generaban antecedente penal. Bueno, esto al final se vio que lo que producía era recarga de órganos, tramitar por tramitar, mucho papel, muchas condenas que no se cumplían y no tenían consecuencias, ¿vale? O faltas que prescribían porque no daba tiempo a cumplirlas, ¿vale? A hacerlas cumplir y ya pasaba el tiempo máximo para cumplirlas y las quitaron, las eliminaron en una reforma, eliminaron las faltas del Código Penal, por lo tanto ya no existía el procedimiento de juicio por faltas. Y lo que hicieron fue aprovechar del artículo 962, que es al final de la ley, 962 y siguientes, aprovechar el sistema que estaba establecido para las faltas en todo lo que podía para los delitos leves. Fíjense que, por ejemplo, un delito leve que era falta y que todavía existe era deslucir una fachada, ¿vale? Te pillan a tu hijo de 18 años, 20 años haciendo un grafiti o pintando o manchando una pared, eso era una falta, te ponían una multa o te ponían 2 o 3 días de localización permanente. Bueno, pues ahora se convierte en un delito leve o ha quedado eliminado del Código Penal. Esas cositas pequeñas, ¿vale? ¿Para qué han quedado los delitos leves? Pues para los tipos de delitos más leves. Lesiones, ya hemos dicho que no es lo mismo una lesión muy grave que una lesión pequeña. Pues para esa lesión que consiste en un pequeño empujón, te caes y tienes un morado, o te doy una torta que te deja un moradón durante 3 días y tú denuncias eso, bueno, pues eso va a ser un delito leve castigado con una pena leve. Veremos que el procedimiento que tiene esta ley para estos procesos que quedan de los delitos leves viene a ser muy parecido al que había antes de las faltas y tiene una característica importantísima. Al principio de distinguir las fases de instrucción y de enjuiciamiento dije que había una excepción. Pues bueno, aquí la tienen. Los delitos leves no tienen fase de instrucción,
Simplemente se realiza un señalamiento y las pruebas que quieran llevar me las traen al juicio. Señalo el juicio y dicto la sentencia. Al no tener fase de instrucción, no hay contaminación del juez para nada. Luego quien dictará la sentencia será el propio juzgado de instrucción o el propio juzgado de guardia o juzgado mixto que se encargue de ese trámite, que va a ser simplemente recoger un atestado, una denuncia, señalar y ir al juicio, ¿vale? Será un juicio oral muy reducido, con poquita prueba porque no dan para más, donde las partes tendrán que llevarlo, artículo 962 y siguiente. Ya lo veremos, que tiene algunas preguntitas trampa, ¿vale? Bueno, y nos quedan estudiar... ¿dónde están? A ver. No sé si los puse en su sitio. Bueno, hay unos procedimientos especiales. Un segundo, a ver si los tengo en otro sitio. Aquí, vale. Dichos estos procedimientos, hay otros procesos que se han ido introduciendo vía reformas, que son procesos muy destinados a cuestiones muy concretas, ¿vale? Y lo que vienen a hacer es un poco introducir los artículos que se adaptan o bien al delito, o bien al objeto del procedimiento, o bien a la persona que ha cometido el delito. Los llamamos otros procesos especiales. Los introdujo esta ley 41/2015, de 5 de octubre, y son 3 tipos de procedimientos que realmente, pues este primero, por ejemplo, ha decaído en el ostracismo y no se utiliza prácticamente. Yo llevo años sin ver ya un proceso de aceptación por decreto, aceptación de decreto. El decomiso autónomo es el que les digo que se utiliza para algo en concreto, para algo muy concreto, no es un procedimiento destinado a enjuiciar y condenar a nadie. Y el procedimiento para ir en contra de senadores o diputados, pues básicamente atiende a que la persona posiblemente autora sea senador o diputado, ¿vale? Y algún otro que tenemos por aquí. Miren, por orden, aceptación de decreto, no confundirse, no preocuparse mucho de este delito, lo estudiaremos muy por encima, de este proceso, perdón. Tienen que darse muchas condiciones, ¿vale? Y es un proceso que estaba diseñado para que la Fiscalía pueda plantearle al tribunal un decreto con todas las diligencias preliminares realizadas y simplemente llegar a un punto en el que también se ofrezca una conformidad al presunto autor. Los delitos tienen que tener una serie de condiciones que veremos en su momento y tienen que castigarse con penas pues menos graves. Trabajos en beneficio de la comunidad, que nosotros los solemos reducir hacia TBC, trabajos en beneficio de la comunidad, multas o prisiones con no superiores a 1 año, que se puedan suspender por el artículo 80, ya llegaremos a todo eso. Ya les digo, a mí me llegó hace dos años, creo, a la Orotava, un decreto del fiscal y lo que hicimos fue, como si fuera un juicio rápido, señalar para ese pequeño trámite y ofrecer una conformidad. Bueno, pues ya les digo, existe, está, veremos las pinceladas que nos pueden preguntar, pero poco más. El procedimiento de decomiso autónomo sí que se utiliza mucho para las causas importantes, me refiero de audiencia para arriba, de tráfico, de organizaciones criminales, tanto contra la propiedad privada como tráfico de drogas o falsificaciones, delitos que se repiten en el tiempo por banda organizada y que suelen dar lugar a que se genere una masa patrimonial incautada, bastante importante. Se recoge dinero, se recogen vehículos de alta gama, se recogen escrituras públicas y viviendas de lujo, no de lujo, locales, etcétera, etcétera, un montón de cosas, barcos, lanchas, etcétera. Todo eso que la policía judicial incauta queda a disposición del juzgado y el procedimiento sigue. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no se consigue determinar al autor, ¿vale? O bien el autor ha fallecido, se lo ponemos aquí, el mafioso, el capo de la mafia, que al final es responsable de todo porque todos se quitan el marrón, está muerto o está en rebeldía en busca y captura internacional y no ha podido venir, o está tan enfermo que no va a volver del hospital en el que está en Italia para ir a un juicio. Bien, en esos casos había una doble consecuencia. No podemos enjuiciar a la persona, no podemos dictar sentencia ni celebrar juicio a veces,
pero es que tampoco podemos indemnizar a los perjudicados devolviéndoles lo robado, vendiendo los bienes que hemos incautado para resarcir a la persona que ha sido estafada. No podemos utilizar los vehículos incautados pues para persecuciones en autopistas que se le atribuye a la policía, ¿verdad? Pues se diseñó este decomiso autónomo para, con un trámite similar al juicio verbal, olvídense de eso de momento, permitir que sin juicio y sin condena se le pueda privar de la titularidad de bienes que procedan del delito y darle una utilidad social o utilizarlo para la indemnización o lo que sea, ¿vale? Como ven ustedes, es un proceso que no está dirigido a ningún delito, ni a investigar, ni nada, pero sí que da salida a todas esas causas que están trabadas o detenidas en ese punto, ¿vale? Bien. Otros procesos especiales que tocaremos cuando lleguemos muy por encima para ir contra un senador o un diputado, ya les digo que son 3 articulitos que facilitan el procesamiento de un senador o un diputado. Básicamente este proceso lo que incluye es la necesidad de librar un exhorto a la Cámara correspondiente que autorice la imputación, que autorice la investigación contra esta persona. Bueno, el procedimiento de injuria o calumnia contra particulares, aprovecho y definimos ya hoy y para siempre la injuria y la calumnia. ¿Saben lo que es? ¿Quién se atreve a decir qué es una injuria y qué es una calumnia? Lo pregunto por ahí por si hay alguien que se atreva. Las injurias y las calumnias son 2 delitos que ahora la modificación lo que exige es que se inste de la persecución por el particular, es decir, se formule denuncia o querella. Si no, pues van a quedar en nada. Bueno, otros tipos de delitos especiales que contienen algunos artículos específicos para delitos que se cometen por medio de imprenta, grabado u otros medios de publicación. Todas las falsedades monetarias, dinero falso, las estafas basadas en esos documentos o firmas falsas. Pues estos procedimientos tienen pequeños artículos reservados para ellos. No quiere decir eso que no se instruyan por un PA, no se instruyan por un sumario, depende de lo que sea, ¿vale? Por último, estudiaremos la extradición. Nosotros estudiaremos la extradición pasiva, ¿vale? La necesidad de que España autorice o le pidan que envíe a una persona a enjuiciarla a otro país, ¿vale? No quiero meterme mucho más. Bueno, les ponemos aquí para que lo sepan, realmente no se trata de verdaderos procedimientos, sino especialidades procesales en función de la persona o del hecho que nos solemos encontrar. Bueno, definimos injuria y definimos calumnia. A ver, mira, Marcos se atrevió por aquí. Calumnia es una acusación falsa de un delito, perfecto, y la injuria es como una deshonra. Pues sí, que voy a dar el notable y cercano al sobresaliente, porque la injuria es el insulto, ¿vale? O la deshonra, sí, el acto peyorativo contra una persona sin que constituya delito, el insulto, vamos, básicamente, y la calumnia es imputar falsamente la comisión de un delito. Muy bien, pues eso está en el Código Penal. Pues cuando va contra particulares, es decir, si yo insulto a Marcos o calumnio a Marcos, pues él tiene que poner en marcha el procedimiento por la simple actuación policial o porque eso se le diga al fiscal. El fiscal no va a mover un dedo, el juez no va a mover un dedo. Tiene que mediar la denuncia y la querella. Ya veremos el próximo día, yo creo, los métodos de iniciar los procedimientos. Veremos básicamente qué es una denuncia, quién puede formularla y cómo, qué es una querella, qué diferencias tiene con la denuncia y sobre todo la tercera vía, que es la más habitual realmente, bueno, casi más o menos igual, el atestado policial, quién lo hace, la policía, y esa es la tercera forma que nos llega un hecho, que puede ser una noticia criminis, como dice, un hecho que puede ser un delito, pues nos llega a conocimiento del juzgado, ¿vale? Me tocaría empezar, como digo, por las diligencias previas. Voy a pensar y hablarlo con SEO, por si tenemos tiempo, SEO, de ver estos días todo lo que es la fase de instrucción grande, plena del sumario, como la vimos aquella vez. Me refiero al tocho, pero
Y si no, tiramos por previas y vamos tirando de los artículos que nos hagan falta. Pero si te parece, mañana espérate un segundo, Frank. Espérate que miro una cosa y te digo. Vale. Espera un momento. Pero vamos, yo lo que tenía pensado... Pero vamos, no, me da lo mismo empezar por... Si tenemos más tiempo, vemos todos esos artículos y a lo mejor nos queda mejor. O sea, en la mente, digo. Lo aprendemos tal cual nos lo pone la ley. Y si no, empezaríamos por las diligencias previas, que es la instrucción del PA. La otra vez empezamos por el 259. Esa es la denuncia, sí. Denuncia, querella. Eso sí lo vamos a averiguar, yo creo. Próximo día. Pero luego yo sé... Claro, yo sé que al llegar a la inspección ocular nos saltamos a las previas, porque era más... Pero también teníamos menos... Háblame de artículo. 757 y siguientes. Sí, tenemos uno que es del 750, claro. Pero eso empezamos por más el adelante. Pero bueno, pues no sé. Sí, eso sí, esa parte está dentro de lo que nos toca por ver, que es la denuncia, la querella, el atestado policial, policía judicial y todo esto. Sí, pero no llegamos hasta... Claro, nos paramos en el 299, que ya si te fijas empieza el sumario. Efectivamente. Bueno, a mí me quedaría otra parte. Me quedaría solamente ver unas cositas. Aquí, ¿dónde estás? Sobre la competencia y los principios. Esto. Terminamos hoy la parte teórica, por así decirlo, y ya el próximo día o bien una o bien otra. Miren, junto con el principio que vimos de separar la instrucción del enjuiciamiento, que ya creo que lo hemos visto y más o menos nos ha quedado claro, el que tenga dudas, por favor, que nos lo diga de bien ahora o bien mañana, o al estudiarlo, porque eso es básico, ¿vale? Tenerlo claro. Hay otros principios que rigen en todo proceso penal, que esto es pura teoría para completar un poco la explicación de hoy. Miren, principio acusatorio, muy sencillo. En todos los procesos penales hay alguien que se siente agraviado y denuncia, ¿verdad? O va un abogado, un procurador y ponemos una querella contra el concejal de no sé qué por prevaricación, ¿verdad? O hay un ministerio fiscal que interpone una solicitud o un decreto de estos que acabamos de ver contra alguien por cometer un delito. Y existe otra parte, que es la acusada, la parte acusada. Hay alguien contra el que se le dice que ha cometido el hecho. Usted es el autor del robo, usted es el autor de la agresión, de la lesión, vale. Ese principio se tiene que dar para que exista un procedimiento penal. Además de eso, el principio acusatorio implica unos límites, en concreto, dos límites muy concretos. El juez nunca va a poder poner una pena mayor a la que de la que se haya solicitado, o sea, que la parte acusadora tiene que tener muy claro lo que pide, porque el juez no puede ir más allá, aunque el hecho se hubiera podido castigar más, y tampoco va a poder condenar a la persona por un delito distinto al objeto de acusación. O sea que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares tienen que saberse muy bien el Código Penal, los hechos, vincularlos muy bien para que pidan por todos y cada uno de los delitos las penas más graves que puedan conllevar. ¿Vale? Frente a esa parte que la podemos llamar acusadora, Ministerio Fiscal y acusación particular, también existe la acusación popular, pero ya la definiremos cuando toque. Puede existir, bueno, siempre existe la defensa, la persona imputada o la persona procesada con su abogado, con su procurador y su defensa mediante los distintos escritos, la prueba que él quiera y pueda llevar y los sistemas de recursos, ¿vale? Frente a una sentencia hipotéticamente condenatoria, frente a la que no esté de acuerdo, ¿vale? De esa manera conseguimos pues una igualdad de armas donde cada una de las partes, de forma contradictoria, ahora lo veremos también, van a poder defender sus pretensiones o sus intereses, ¿vale? Y así se consigue pues, un sistema garantista. Hay otro principio que influye, bueno, también en tema de recursos, la segunda instancia sigue siendo el mismo concepto que en civil.
recurso de apelación o casación. La segunda instancia, por mucho que me hayan condenado y no me vayan a hacer caso en el recurso, lo que nunca van a poder hacer es ponerme más pena de la que ya me puso la sentencia condenatoria que yo estoy recurriendo. O sea, no se puede decir, encima que te condené a poco, me recurres, pues ahora te pongo más. No, no, no. El recurso solo puede beneficiar al apelante, absolviéndolo o reduciendo la pena, pero nunca castigándole de manera más grave. Eso sería completamente ilegal. Todo eso engloba el principio de acusación. El principio de inmediación, ojo con esto porque nos confunde muchas veces. Se define básicamente con que todas las diligencias, tanto de instrucción como de enjuiciamiento, se deben practicar delante del juez, a presencia del juez o del tribunal. Es decir, el juez tiene que ser protagonista directo, espectador directo, para con los 5 sentidos ver, oír, escuchar, todo lo... probar ya no vamos a decir, pero con toda su atención y sin ninguna interferencia la diligencia que se está realizando. Ojo a las interinas e interinos que están escuchándome. Estamos muy acostumbrados o mal acostumbrados o generosamente mal acostumbrados, vamos a decir, a realizar funciones que no nos corresponden. En penal, pues también ocurre. En penal estamos acostumbrados a que viene un testigo y bueno, pues si el juez me ha dicho 3 preguntas, pues yo lo adorno, escribo 3 o 4 preguntas más que de mi cosecha y yo le tomo declaración al testigo, ¿verdad? Que esto ocurre, bien. O viene un perito y bueno, le hago yo el requerimiento, le pido, le pregunto y tal, y me lo trae y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Bien. ¿Funciones propias de quién? Del juez en instrucción, del tribunal en enjuiciamiento o del letrado de la Administración de Justicia. Pero el día a día en esta Santa Casa funciona así y no es raro que notifiquemos sentencias, hagamos requerimientos, todo con la firma del letrado, por ejemplo, pero en nuestra mesa con nuestro ordenador y prácticamente nosotros somos los que damos, informamos, firme aquí y todo. Esto yo sé que es así, incluso mayores cosas, pero la inmediación implica que es el juez o es el tribunal, o el letrado o el tribunal el que tiene que estar ahí delante. Esto entra un poco en contradicción, pero ya el Supremo ha dicho que vale, por así decirlo, con el uso de medios telemáticos, la famosa videoconferencia o cuando tenemos una exploración de menor ahora como prueba preconstituida. Ahora el niño está, el menor de edad está en Santa Cruz, en una sala amable con un psicólogo y con el padre, jugando a un juego, y el juez está en una mampara de cristal intentando canalizar preguntas o está en su juzgado conectado por internet, por videoconferencia. Un testigo está en Liverpool, en una comisaría de policía con una cámara, y el testigo está declarando en Santa Cruz de Tenerife en una sala de videoconferencias. Bueno, el Tribunal Supremo ha dicho que esto no vulnera el principio de inmediación. Pues bueno, a mí que me lo cuenten, pero nunca va a ser igual. Lo permitimos porque son las nuevas tecnologías, pues yo no voy a ser el que contradiga, ¿vale? Y ya está. Pero saber que existe ese principio de inmediación. ¿Dónde se ve esto en su máxima expresión? En el juicio oral. Tiene que estar en todas las sesiones de juicio presente el juez, viendo cómo se practican y practicando todas las diligencias de prueba. Miren, otro principio del proceso penal. Este es compartido con civil. Oralidad y publicidad. Todas las diligencias serán predominantemente orales, es decir, se practicarán hablando. Una declaración, una testifical, una pericial en sala, todo eso. Habrá cosas que sean simplemente aportar documentos. Bueno, pues se aporta, se deja constancia y ya está. Es la Constitución la que establece esta obligación de que sea preferente y predominantemente oral. Bueno, pues eso tiene su reflejo también en el acto más importante, en la sentencia. En función del artículo el 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, serán precisamente todas estas diligencias practicadas predominantemente de manera oral las que tenga que tener en cuenta el juez o tribunal para dictar su sentencia. No quiere decir que no cuente lo otro, pero de una declaración que yo presencio in situ, con inmediación, que se hace de manera oral, ¿verdad que yo sé si la persona titubea,
le sale de repente un tic o tiene una tos nerviosa que indica que puede estar mintiendo. Yo tengo un montón de datos de la inmediación y de la oralidad que no tendría en una grabación de disco, por ejemplo, donde solo tengo la voz estudiada y preparada de alguien. Pues no es lo mismo, claro que no es lo mismo. Bueno, pues debería hacerse todo así o tendiendo a ser predominantemente de esa manera. Bueno, y la parte de publicidad, tanto la ley orgánica del Poder Judicial como la ley de enjuiciamiento criminal nos dicen que las actuaciones serán predominantemente públicas. Bueno, predominantemente no, serán públicas salvo, ¿verdad? Con excepciones. La coletilla va a estar más aquí, o sea, la pregunta más en la coletilla que en lo general. Serán públicas siempre, ¿vale? Salvo las distintas excepciones. Para el que las recuerde, pues bueno, ya sabemos que hay que tener cuidado con el secreto de sumario, que lo estudiaremos creo que el próximo día, con las actuaciones que no son secretas, pero que se celebran a puerta cerrada, pues porque el juez lo entiende así. Una declaración de un testigo que está muy asustado, que tiene alguna enfermedad y le cuesta concentrarse, lo que sea, es mejor celebrarla a puerta cerrada, pues a puerta cerrada, ¿vale? Y tener en cuenta también en este punto, con las excepciones, cuestiones relativas al acceso a las actuaciones, ¿vale? Y el interés legítimo. Estas son cuestiones que estudiaremos más adelante, pero bueno, básicamente quiere decir que aunque la causa no sea secreta, no todo el mundo va a poder ir por el juzgado y decir, a ver, elijo el número 23 del 2022, deme copia del expediente, porque me interesa, porque quiero ver qué dice. No, oiga, usted tendrá que comparecer aquí, acreditar que tiene un interés legítimo, oiga, porque voy a denunciar también, porque he sido víctima también del mismo hecho, porque soy un medio de comunicación acreditado y quiero publicar una noticia de esto. Ah, bueno, vamos a ver, ¿vale? Piensen que nosotros cada vez que tenemos un hecho grave, empiezan a llamar, a venir todas las televisiones, las radios para informarse y utilizan los medios más recónditos y rebuscados. A nosotros, a la policía, intentan por todos los cauces obtenerlo. Y lo del interés legítimo, bien, es un poquito más amplio, pero no quiere decir que todo el mundo pueda tener copia de todo. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Y me queda los últimos, vamos a quedarnos por aquí. Principio de contradicción y separación de instrucción y juicio oral que ya hemos visto. El principio de contradicción completa un poco el principio acusatorio, ¿vale? Al tener dos partes, una acusación y una defensa, tenemos también la necesidad de que existan intereses contrapuestos y sobre todo que ambas partes tengan la misma posibilidad de defender sus pretensiones y la misma posibilidad de intervenir en todas las actuaciones que se vayan haciendo, tanto en instrucción como en juicio oral. No entro todavía en medidas cautelares porque es otra cuestión que ya nos tocará ver. Pues la ley se preocupa mucho de dotar a cada una de las partes de las mismas armas, de las mismas herramientas procesales. Si permito que el fiscal haga un escrito de acusación, si permito que la víctima haga un escrito de acusación particular, en contraprestación tendré que permitir que la defensa haga su escrito de descargo, su escrito de defensa, y que en igualdad de condiciones eso vaya al tribunal competente. Vale, me quedo por aquí porque esta cuestión la vemos el próximo día, rapidito, vale. Bueno, vamos a salir por aquí y me paro por aquí. Duditas que nos hayan quedado.